Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, el canal de Bioeconomía. Hoy os traigo el ejercicio número 4. Nos queda uno para acabar ya con el año 2018. Nos metemos luego en el año 2021. Bueno, en el ejercicio número 4 vamos a analizar, digamos, la viabilidad de un proyecto en el que una empresa tiene una máquina ya en funcionamiento y quiere adentrarse a la compra de otra, la que le va a ofrecer unos ingresos con sus costes, con los beneficios, y tenemos que calcular a través de un análisis financiero, actualización de capitales, tenemos que analizar si es viable o no. En fin, hay una serie de trampas que no quiero hacer spoiler ahora en la presentación, lo veréis en el vídeo, en el que nos dan una serie de datos, pero no todos esos datos valen. Y ya veremos por qué. En fin, que no quiero quitaros más el tiempo y vamos directamente al vídeo. Ejercicio número 4, año 2018, Comunidad de Madrid, fuego. Bien, vamos a ello entonces. Este ejercicio tenía una serie de trampas que había que esquivar para hacerlo más corto. O sea, podía ser largo o corto, dependiendo de si habías entendido una cuestión muy básica o si no estabas nervioso en ese momento a la hora de leer y de trabajar. Si te lo sabías y seguramente estabas nervioso, pues seguramente te entrarías a la resolución directamente sin ponerte a pensar en lo que te estaban preguntando profundamente. Esto genera pues la posibilidad de que te hayas ido por el camino largo para dar la misma respuesta que cualquier otro. Ese ejercicio propuesto por Medina Melón, que fue el presidente del Tribunal número 1, tenía estos pequeños detalles. En ese entonces el profesor le gustan las matemáticas financieras y lo que es la contabilidad y propuso esto. Bueno, el caso es que quiero enseñaros cuál es la trampa. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, pues este sería el ejercicio. Mucho texto, como dirían los alumnos hoy en día, o casi cualquier persona en la nueva, ya sabéis, la nueva sociedad en la que vivimos. El caso es que el ejercicio número 4 decía lo siguiente: la sociedad Cooper S.A., dedicada a la extracción y distribución de un determinado tipo de mineral caracterizado por su conductividad eléctrica, bla, 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 posee un equipo productivo que fue adquirido hace 5 años por un importe de 400.000 euros y cuya vida útil se estimaba en 10 años en ese entonces. Por lo tanto, habrá pasado desde la adquisición hasta el momento de hoy 5 años, como ya nos dicen aquí, y por lo tanto nos quedarán otros 5 años de vida útil. Y el valor neto contable será de 200.000. Pero todo esto que estoy diciendo no servirá de nada. Cualquier persona se pondrá a resolver esto desde ese punto de vista. Pero ahora explicaré por qué no sirve de nada todo lo que estoy diciendo ahora mismo. Aunque sí sirve lo que voy a decir a continuación. El año anterior el director financiero encargó un estudio financiero que tuvo un coste de 5.000 euros con objeto de estimar la demanda potencial del mineral objeto de comercialización y pone de manifiesto que la compra de un nuevo equipo productivo puede aumentar la capacidad productiva pasando de extraer 2.100 toneladas anuales frente a las 2.000 actuales, es decir, las 2.000 que se hacían con esta máquina, y reducir los costos de 12 a 9 euros. Por ejemplo, este 2000 y este 12 también es redundante, no sirve de nada y ahora veremos por qué. Lo que sí sirve y lo que tenemos que tener en cuenta, y es también discutible o se podía justificar, es que todos los costes asumidos hasta la puesta en marcha de la nueva máquina deberían ser incluidos por la norma de valoración y registro como mayor valor de la máquina. Entonces, si hicimos el año anterior, ya matizaremos esto, si hicimos el año anterior una inversión de 5.000 euros, para hacer una comparativa de capitales, es decir, equivalencia de capitales de manera correcta, tenemos que actualizar, o más bien capitalizar, del pasado al presente estos 5.000 euros e incluirlos, vamos, en el precio de adquisición de la máquina. Ya veremos a qué me refiero con esto. Pero este dato, los 2.000 actuales y los 12 euros de coste variables por lo que asumíamos por cada tonelada con la máquina actual, no sirve de nada, ¿vale? No sirve, ya veremos por qué. Nos quedamos con los demás, con 2.100 y con 9. Nos dice, el equipo actual tiene un valor contable de 200.000 euros. Esto ya lo habíamos analizado al principio. Le quedan 5 años de vida útil. Paja, os repito, todo esto es paja. El valor residual del mercado del actual equipo es prácticamente cero.
decir, esto sí que es interesante porque necesitaremos calcular el valor o el término de amortización, es decir, lo que vamos a amortizar cada año por este bien, ¿no? El nuevo equipo productivo tiene un coste de 300.000 euros amortizable a 5 años. Aquí sí, ya comienzan a darme datos que yo necesito para hacer el ejercicio. El precio de venta de cada tonelada se estima para los próximos 5 años en 40 euros. Y la sociedad Cooper S.A. amortiza todos los equipos al método lineal, siendo el importe de la amortización contabilizada deducible fiscalmente. Y esto es importante, lo de deducible fiscalmente, porque si no, no podría, digamos, tenerlo en cuenta en la cuenta de pérdidas y ganancias asociada particularmente a los beneficios que van a producir o que va a producir este proyecto, para tener en cuenta qué impuestos va a detraerse por la actividad específica de esta máquina. Y luego esto que estoy contando así de manera, digamos, esotérica, luego lo especificaré analíticamente, pero vamos, que es importante. Además nos dicen también que la empresa tributa al 30% y que su coste de capital se estima en el 8%. Datos importantes que sí que tenemos que tener en cuenta, no como lo que hemos visto anteriormente, que era en muchas ocasiones paja. ¿Y por qué es paja? Porque nos dicen en el punto A que el desembolso inicial que calculemos, calcula el desembolso inicial y los flujos netos de caja generados por el proyecto. ¿Pero qué proyecto? Pues el nuevo proyecto. Y ya está. Por lo tanto, podríamos obviar todo lo demás. Podríamos obviar, la máquina que ya tenemos en funcionamiento. Solo nos piden analizar la viabilidad de la máquina nueva. Y aquí estaba el truco del almendruco. Si muchas personas seguramente, ya dije, que se habrán metido a valorar o a comparar proyectos, el proyecto A contra el proyecto B, pero eso no es lo que piden. Aquí estaba la trampa, ¿no? Te dan los datos, pero no los necesitas. Bien, y también nos piden, por otro lado, la rentabilidad absoluta estimada del proyecto, indicando y justificando si debe realizarse o no. Es importante lo de rentabilidad absoluta, que no relativa. Cuando nos dicen rentabilidad absoluta, nos están diciendo, oye, el número de euros que va a ganar, la suma total de euros que va a ganar. Si nos dijeran rentabilidad relativa, evidentemente nos estarían pidiendo un porcentaje. ¿Qué porcentaje de rentabilidad va a ganar con este proyecto, ¿no? Eso es lo que nos estarían diciendo. Bien, empecemos por el desembolso inicial y los flujos netos de caja generados por el proyecto. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, quitar todo ese texto de más y buscar los datos importantes y relevantes para resolver el problema. En este caso nos dicen que el coste del estudio de viabilidad es de 5.000 euros y se hizo en el año N-1. Importante, ya veremos por qué. Luego tenemos una producción para este segundo proyecto de 2.100 toneladas, que es lo que produciríamos, dado que la máquina es más eficiente o nueva o tecnológicamente mejor, lo que sea. Luego nos dicen también que venderíamos el precio de la unidad, es decir, de la tonelada más bien, sería 40 euros. También nos dice que el coste variable por tonelada, es decir, lo que nos cuesta producir una tonelada individualmente, es de 9 euros. Y que el precio de la máquina nos costaría, en ese momento, sería de 300.000 euros. Este es el precio de la máquina, que no el precio de adquisición, si tenemos en cuenta la valoración, la norma de valoración y registro que ya hemos mencionado antes. Bien, luego tenemos también la información de que la amortización es lineal. Es importante porque una amortización lineal es lo que me cuesta la máquina o el precio de adquisición de la máquina entre el número de años que va a estar disponible. Y en este caso entendemos que son 5 años, que nos lo dice el ejercicio. 5 años. Y los impuestos de sociedades. Los impuestos de sociedades son del 30%. Y por último, el coste de financiación del 8%. Vale. Para analizar esto mejor, y siempre recomendable cuando tengamos que analizar, flujo neto de caja, pagos mensuales con un coste de financiación, etcétera, etcétera, es hacer una línea temporal para que quede claro a nosotros mismos cómo vamos a atacar el problema. Esa sería, la función de una línea temporal. Tenemos esta línea temporal que va desde -1 hasta 5, -1 porque aquí es cuando se hace
el estudio de viabilidad, este de aquí, y 300.000 euros aquí se desembolsaría en el año 0 y luego en el 1, 2, 3, 4 y 5, en el periodo 1, 2, 3, 4 y 5, tendríamos nuestros flujos netos de caja. Quedaría algo así. Entonces el objetivo fundamental de este punto para contestar a estas preguntas es actualizar, por ejemplo, estos 5.000 al año 0, actualizar, más bien capitalizar, pasar del pasado al presente, y ya tendríamos, por ejemplo, el desembolso inicial, teniendo en cuenta la norma de valoración y registro. Y también lo que tendríamos que hacer luego después es actualizar todos los flujos netos de caja para saber si suman más o menos o igual que el desembolso que habremos calculado aquí, para saber y conocer la viabilidad del proyecto. Estos más bien serían los pasos fundamentales que tendríamos que dar. Bien, pues lo que vamos a hacer primero es calcular nuestro flujo neto de caja. Aquí también hay una trampa que tenemos que tener en cuenta. Existen 3 tipos de flujos de netos de caja. No nos están especificando ninguno, pero nosotros tenemos que soterradamente entender que lo que nos están pidiendo es el flujo neto de caja operativo. ¿Y qué es el flujo neto de caja operativo? El que tiene en cuenta solo los ingresos y los gastos de explotación. Todo lo demás, no. Por ejemplo, los intereses. Vamos a verlo por partes, como Jack el Destripador. A ver, lo que hace el flujo neto de caja es recoger el dinero restante, es decir, proyectarte el dinero restante una vez sustraída todas las salidas monetarias a los ingresos efectivos, entradas monetarias. Tenemos que tener en cuenta que el flujo neto de caja nos dice qué cantidad de dinero real nos está dando ese proyecto. Por ejemplo, la amortización, a pesar de que es un gasto contable, no es una salida de caja. Es solamente un gasto que podremos deducirnos fiscalmente. Lo ponemos, lo anotamos en nuestra contabilidad, pero ese dinero sigue ahí guardado. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Los ingresos entendemos que sí son entradas reales y los gastos asumidos, porque le hemos pagado a los proveedores, las materias primas, etcétera, sí son salida de caja. ¿Vale? Y el impuesto que tenemos que pagar por el beneficio asociado a esta operación también es una salida de caja porque tenemos que pagarle a Hacienda de manera efectiva. Al menos no de manera inmediata, pero vamos a asumir que se lo pagamos en el momento, ¿no? Por lo tanto, tenemos ingresos, precio por cantidad, coste variables, coste por cantidad, y los impuestos asociados, es decir, esto en positivo, esto en negativo, los impuestos asociados al beneficio que la máquina nos está dando. Y aquí es donde viene el truco. Los intereses, ¿qué serían? Los intereses, ¿paga intereses parciales o no paga intereses parciales? Cuando tú pides un préstamo, puedes pagar los intereses al final del proyecto o pagarlo parcialmente. Si pides 300.000 euros, entiendo que será como más o menos una hipoteca en la que vas pagando una serie de intereses, que eso también entraría dentro de las salidas reales de caja asociadas a esta maquinaria, pero eso no nos lo dice. Por lo tanto, entendemos que nos vamos a quedar aquí, en esta parte de aquí, y este flujo neto de caja será el flujo neto de caja operativo. También lo tendremos en cuenta, estos intereses ya lo tendremos en cuenta cuando calculemos, digamos, el valor actual neto, y ya veremos lo que es, para qué nos están dando el coste de capital. Entonces, bien, ese es el truco del almendruco. Tener en cuenta los intereses o no. Flujo neto de caja operativo. Eso es lo que nos están pidiendo. Y ya está. Bien, aquí tenemos nuestro flujo neto de caja operativo. Y lo que tenemos que hacer ahora es hacer una serie de cálculos para rellenar, digamos, la cuenta de pérdidas y ganancias particular de la máquina. Particular, digo particular de la máquina, porque lo que estamos buscando es el impuesto de sociedades que nos van a cobrar, digamos, proporcionalmente por el beneficio que vamos a obtener por la actividad, por poner esta máquina en funcionamiento de manera hipotética, ¿no? Entonces el precio de adquisición es 300.000, que es lo que nos cuesta la máquina, y los 5.000 por 1,08, es decir, para capitalizarlo del pasado al presente, y así tenemos nuestro precio de adquisición. Primera pregunta contestada: ¿cuál es el precio de adquisición? Es decir, ¿qué cantidad? El desembolso inicial, no sé cómo le han llamado, desembolso inicial creo, sí, pues ya está, ya la tenemos. Primera pregunta resuelta.
¿Vale? ¿Tendríamos en cuenta esto o no? Esa era, digamos, la trampa. Bien, por otro lado, la amortización, que luego la utilizaremos para ya los impuestos. Recuerdo, amortización 305.400 entre 5.000, que son 61.080. Bien, y ahora nos toca rellenar nuestra cuenta de pérdidas y ganancias particulares para esta cuestión. Ingresos de explotación, fácil, cantidad por precio, 2.100 por 40, 84.000. Gasto de explotación, también fácil, las mismas cantidades, pero por el, digamos, el coste variable unitario de tonelada, que son, al final, un montante de 18.900. Otros gastos de explotación, que esto aparecería en la cuenta de pérdidas y ganancias, y aquí dentro pondríamos amortización, ya lo hemos calculado, y por lo tanto ponemos aquí la cantidad. Lo pongo entre paréntesis para tenerlos en cuenta como signo negativo, ¿vale? Es decir, vamos a sumar esto, vamos a restarle lo demás. ¿Y cuál es el beneficio antes de impuesto? ¿Y por qué es importante esto? Porque el beneficio antes de impuesto es lo que Hacienda va a tener en cuenta para calcular el impuesto de sociedades, que sí que es una salida real de caja. No va a tener en cuenta los 84.000 euros, porque Hacienda dice, bueno, tendrás que amortizar esta máquina, y por lo tanto la amortizas por un valor de 61.080, más lo que te has gastado para producir esos ingresos, pues evidentemente tu beneficio para mí será 4.020. Si multiplicamos 4.020 por 0,30 nos da 1.206, y por lo tanto el beneficio neto de la máquina contablemente, y siempre digo contablemente porque realmente esta empresa tiene más dinero en caja que lo que aparece en sus cuentas anuales como beneficios asociados a esta máquina. Recordemos esto. Entonces, datos que me parecen, o bueno, que me parecen no, que son los que verdaderamente utilizaremos. Este de aquí, 84.000, los gastos, que es una salida real, y el impuesto, que será una salida real. Bien, pues dicho esto, ya tenemos los datos desde el punto de vista analítico y lo podemos plasmar en nuestro flujo neto de caja. Ingresos de 84.000 euros, costes variables de 18.900 e impuestos de 1.206. Por lo tanto, nuestro, digamos, flujo neto de caja operativo es de 84.000 menos 18.900 menos 1.206, de 63.894 euros. Y esta sería la segunda respuesta. Ya tenemos la primera, 305.400, sería el desembolso inicial, y el flujo neto de caja de 63.894. Ya tendríamos un punto y medio hasta aquí. Bueno, pues ya nos adentraríamos en el final del ejercicio, que es calcular la rentabilidad absoluta. Como ya hemos dicho antes, cuando hablamos de valores absolutos estamos hablando de dinero o de números, no estamos hablando de porcentajes. Por lo tanto, nos están pidiendo el valor actual neto, aunque no nos digan esto. Esto es otra trampa, evidentemente, para ver si tú entiendes qué significa rentabilidad absoluta, estimada. Bien, y además nos piden que justifiquemos si se realiza o no la inversión, si es viable. Lo primero que tenemos que hallar es el valor actual neto, que, definiendo valor actual neto, es valor de todos los flujos de caja actualizados menos el desembolso inicial, ¿vale? Es decir, además, cumpliéndose que la condición para decir que esto es viable es que el valor actual neto, sea mayor que 0 o igual a 0, al menos igual a 0, estrictamente igual a 0 y mayor que 0, ¿vale? A partir de ahí, bueno, estrictamente mayor que 0 no, sino más bien estrictamente mayor o igual que 0. Si fuera menor, evidentemente estaríamos perdiendo dinero por la ley de capitales y por lo tanto no sería viable. Bien, ahora, ¿cómo esta fórmula la conocemos? Además es una fórmula que solemos utilizar para los chicos de segundo de bachillerato para explicarles qué es el valor actual neto, que es, digamos, un método de análisis de inversiones bastante sencillito, al que todos llegamos. El caso es que A representa el desembolso inicial y los flujos netos de caja 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, los que sean, n, divididos por 1 más I, que es el coste, digamos, de la financiación, elevado al periodo en el que se encuentran, a 1 año, a 2 años, a 3 años, a n años, para darle un valor actualizado, teniendo en cuenta o tomando, digamos, I, el coste de financiación, vamos, como un actualizador
lo más eficiente posible. Aquí hay discusiones al respecto porque esta I podría no estar teniendo en cuenta realmente la inflación también actuaría como actualizador de estos flujos netos de caja, pero eso para otra ocasión. El caso es que nosotros venimos a resolver esto de manera sencilla y ya está. Ahora bien, otra cosa importante, si se cumple que el flujo neto de caja 1 es igual al 2, es igual al 3, es igual a bla 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 hasta el n, podríamos hacer esto de aquí como una renta constante e inmediata. Esto significa que nos facilitan el cálculo, que el VAN es igual al desembolso inicial en signo negativo más el flujo neto de caja 1 por esta fórmula de aquí, que es un ANI, es decir, es una forma de actualizar, dado que esto es una regresión donde la razón va aumentando, es decir, multiplicándose por sí misma n veces. El resultado matemático es este. Y bueno, lo conocemos en definitivas cuentas. Y ya está. Vamos a hacer nuestro cálculo, que es básico y sencillo, que es sustituir los datos que conocemos y calcular. Fin de la historia. Es decir, 300.400 más 63.894, que es el flujo neto de caja que hemos calculado, por todo esto de aquí. Esto de aquí, que es 1 menos 1 más I, es decir, el coste de financiación, elevado a menos 5 años, que es el tiempo de análisis que le queda al proyecto, y por lo tanto el VAR nos sale de menos 50.289. Es evidente que es inviable el proyecto, porque su valor no cumple con la condición que dijimos al principio, que tenía que ser mayor o igual a 0. Aquí, desde el punto de vista de financiero o de capitales equivalentes, estaríamos perdiendo dinero. Por lo tanto, nanay de la China. En fin, y este sería el ejercicio número 4. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, o que hayamos aprendido, mejor dicho, y nos vemos en el número 5, ¿vale? Recuerda que además en la descripción están los anteriores hasta el momento, es decir, el 1, el 2 y el 3. El caso es que en el número 5 veremos matemáticas financieras a un nivel, no sé de a qué profundidad, pero sí que no de segundo de bachillerato, evidentemente, como hemos visto aquí en este vídeo, y hay que tener en cuenta ciertas fórmulas o formulaciones para dar con la respuesta correcta sin equivocarnos y tener cuidado con los detalles y con las comas y con los decimales, etc. Espero verte en el número 5, y con el número 5 habríamos terminado el año 2018 y saltaríamos al año 2021. En fin, un abrazo y nos vemos. Chao.